Gracias por entrar, bienvenidos. Buenos días a todos en este excelente sábado. Gloria a Dios por sus vidas. Hola, Adrián, Héctor, Delfino. Hola, Suriel. Eres Martín. Israel. Chue, felicidades, Chue. Quiero antes que nada mandarle un fuerte abrazo a Chue. Ahí está, Chue. Sí, aquí ando. Jesús Reyes, Eusebio de Jesús, Chuy, como lo conozcan. Hoy es su cumpleaños número 18. Muchas felicidades. Sí. Gracias. ¿Número 18 o 38? 18. Ok. Un fuerte abrazo, Chuy. Dios te bendiga mucho. Dios siga cumpliendo los anhelos de tu corazón. Siga prosperándote y aumentándote en todo tiempo a tu vida. Así que, pues bueno, pásala súper bien y más que bendecido. Bienvenidos a todos. Ok, ya están conectándose varios. Ok, pues bueno, el día de hoy. Pero bueno, el intento se hizo. Nos va mejor. Ok, pues bueno, ¿listos para el día de hoy? Ok. También quiero, antes de empezar, quiero reconocer a los que duraron del Barba Challenge hasta el día de hoy. Así que, ¿están listos? ¿Están aquí todos presentes del Barba Challenge? Ok, fueron 7 los que aguantaron hasta las fechas de junio. Y bueno, a lo mejor algunos ya vieron las fotos y todo lo demás. Pero bueno, quiero dar una mención especial a Brandon. Hola. Porque estaba un poco preocupado que no le salía mucho y todo, pero aún así resistió. Y ahí está Brandon con su nuevo look. A ver, presuma, acércate un poco, Brandon. Hola. Ok, ya aguantaste al día de hoy y quiere seguir el Barba Challenge hasta el 2025, entonces ahí va a seguir. También Chue o Jesús también estuvo participando en el Barba Challenge. Ya tenemos ahí un premio central para todos ellos, ya les avisé y van a ir a recogerlo en cuanto les sea posible. Adolfo Velasco también estuvo en el Barba Challenge, le sale una barba impresionante, la verdad es de que qué envidia para muchos, pero le sale una muy buena barba. También a Héctor Oropesa nos mandó unas fotos muy divertidas acerca de su barba, la verdad está padrísimo. También participó Gerson, no sé si anda por ahí Gerson, pero él también estuvo dentro de la lista del Barba Challenge. Carlos Páez, no sé también si anda por ahí Carlitos Páez, pero también estuvo participando ahí. Perdón, Jorge Páez, Jorge Páez. Estuvo también participando en el Barba Challenge y creo que de los que están aquí ya solamente. Yo también estuve participando, pero yo no recibo premio para no decirles que gané. Y bueno, quiero mencionar el afortunado ganador del Barba Challenge, así que abran sus micrófonos y échenle porras a su favorito. Pero a este ganador le vamos a dar un regalo un poquito más especial que a los otros 6, ¿ok? Así que ahí suenan tambores, imagínenselos. Y queremos felicitar a Héctor Oropesa. Héctor Oropesa, muchas felicidades. Fuiste el que estuviste siempre al pendiente, mandando las fotos más divertidas y todo, y la verdad es que eres el ganador del Barba Challenge, además que tienes una barba padrísima. Presume tu barba ahí, habla para que todos te vean y presúmeles un poco ahí tu barba. A ver, déjame, me muevo por acá. Pues sí, fíjense que realmente nunca me había dejado la barba tan larga y esta se me hizo una muy buena oportunidad y dije, bueno, pues total, ¿qué pasa? Además, luego entró lo de la cuarentena y dije, no voy a tener que ir a trabajar, no tengo que moverme para ningún lado, aquí voy a estar en la casa, inclusive hasta el cabello me estoy dejando largo. Entonces, la verdad es que sí, digo, no está padre, es horrible mi barba, pero ahí va. No, gracias. Ahí se está moviendo algo en la barba, ¿eh? Son piojitos, pero ustedes no se fijen. Al rato los alzo acá, mira. Ok, pues muchas felicidades, Héctor. Tenemos gracias. Ahí tu regalo en Central cuando puedas pasar por él. Con gracias. Toda confianza. Estamos gracias, ahí, muy amable, gracias a todos. De lunes a jueves, todos para recibir su premio ahí en Central, ¿sale?
Correctísimo, pues, muchas bueno, gracias. Gracias por entrarle al reto, gracias por aguantar hasta el final y estar al pendiente de todo. Ok, pues vamos a empezar con nuestra enseñanza del día de hoy. Hoy estamos entrando en la iglesia en general en un nuevo tema que no sé si han visto que empezamos con la serie de liposucción espiritual, ¿ok? Y esta parte de la liposucción espiritual significa con quitar de nosotros todo lo que obviamente no nos conviene, lo que no nos beneficia, todo lo que es extra dañino para nuestro cuerpo, algo que no es parte del plan original. Y esta liposucción espiritual es algo que obviamente es la serie o el tema principal de la iglesia durante este periodo, y absolutamente todos los ministerios de las reuniones vamos a estar reforzando acerca de esto mismo, y tiene que ver con las realidades redentivas o las realidades de la nueva creación y de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, que hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido bendecidos, y entonces tenemos promesas en las cuales nos podemos fortalecer todos los días. Así que, bueno, si tienen ahí ya sus Biblias y algo para anotar, obviamente vamos a ir a nuestra primera cita bíblica en 2 de Corintios 5:17, que es un versículo que seguramente se saben de memoria en 5 traducciones diferentes, más otros 3 idiomas. Nada, es una cita muy conocida, pero que no deja de ser poderosa para nuestra vida. Así que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, ¿ok? Y esto es algo padrísimo, porque algo que quiero enfatizar, tal vez tú lo has escuchado antes, pero algo que quiero enfatizar en esto y que tenemos que comprender muy bien, esta parte que dice que somos una nueva criatura, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos nosotros, como nos dijo, como Jesús le enseñó a Nicodemo, o nos enseñó a todos en el ejemplo con Nicodemo, en la historia de Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, que cuando Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche y le preguntó qué era lo necesario para entrar al reino de los cielos, Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. No dijo, es necesario cumplir con muchos requisitos, no dijo es necesario cumplir con cierta cantidad de buenas obras en el mundo, no dijo es necesario dar dinero, es necesario una religión, es necesario que te portes bien, no dijo eso, lo único que dijo es necesario nacer de nuevo, ¿ok? Y esta parte de nacer de nuevo principalmente tiene que ver con, obviamente, no la parte tanto natural, como decía Nicodemo, cómo puede entrar un hombre ya siendo viejo otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer, sino Jesús obviamente estaba hablando de una situación espiritual y le animó a Nicodemo, si tú no entiendes la parte espiritual de esto, obviamente, ¿cómo pretendes que si no estás entendiendo esto, cómo pretendes entrar al reino espiritual? Tienes que, obviamente, comprender la parte, sí, natural de esto, pero también la parte espiritual. Y algo padre es que nosotros, al recibir a Cristo Jesús, como sabemos, hemos nacido de nuevo, ¿no? Hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Antes éramos llamados enemigos de Dios, alejados de Dios, separados, sin Dios, sin esperanza, un pueblo extraviado, éramos un pueblo que no teníamos promesas, que no teníamos nadie que nos defendiera, que a lo mejor no sabíamos qué nos esperaba la vida después de este mundo, no sabíamos qué pasaba con nuestra vida, pero en Cristo Jesús dice, somos nueva criatura, ¿ok? Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando habla aquí de la palabra nueva criatura, significa una creación que no existía antes. Pon atención a esto. Una creación que no existía antes. Esto quiere decir que somos una creación, a partir de que recibimos a Jesús, nos convertimos en una creación nueva, en una creación que no había existido antes. ¿Por qué? Porque Dios, como tú sabes, ha creado ciertas cosas. Creó los animales, creó el mundo, creó las plantas, creó seres vivos de diferentes formas, ¿no? Seres vivos en la parte de la flora, en la parte de la fauna,
creó a los seres humanos, creó a la creación angelical, ¿no? A todos los ángeles, serafines, querubines, etcétera. Dios creó o ha creado diferentes tipos de vida y de seres. Entonces, cuando dice aquí que somos una nueva criatura, significa que somos una nueva creación, es decir, un ser que no había existido antes. ¿Por qué? Porque Dios creó a los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos perdieron su identidad, entregaron su vida, sus promesas, su herencia, la entregaron en manos de Satanás a través del pecado y de la desobediencia. Pero, aun cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, en transgresión, aun cuando le habíamos fallado a Dios, ahora, dice en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Por qué somos una nueva criatura? Porque sí es verdad que seguimos teniendo el mismo cuerpo, seguimos teniendo el mismo empaque, por decirlo así, seguimos teniendo la misma apariencia o la misma presentación desde que nacimos al principio, ¿no? Seguimos llevando nuestro cuerpo natural, pero ahora somos un ser humano que vive Dios dentro de él. ¿Me explico? Pon atención a esto. Ahora Dios vive dentro de nosotros. Una vez escuché un ejemplo de un pastor que decía que una vez estaba orando y como estaba leyendo su Biblia y leyendo historias de las grandes hazañas de Abraham, de Moisés, dice que empezó a pensar, en oración empezó a pensar, Señor, cuando yo vaya al cielo, me gustaría platicar con David, me gustaría platicar con Abraham, me gustaría platicar con Moisés, me gustaría platicar con el profeta Elías, me gustaría platicar con estos personajes en la Biblia que hicieron grandes cosas, ¿no? Imagínate tú llegar al cielo y buscar a Juan el Bautista, ¿no? Llegar al cielo y buscar a estos hombres poderosos que fueron tan fieles a Dios y que Dios usó tan grandemente. Pero en ese momento dice que sintió de parte del Espíritu Santo una respuesta que le decía, ¿sabes qué? Dice, a lo mejor tú podrías preguntarle a Moisés cómo fue lo sobrenatural de abrir el mar, lo sobrenatural de vencer a los egipcios, las plagas y todo esto que sucedió con el pueblo de Israel. A lo mejor tú le podrías preguntar a Abraham cómo se comunicaba tan directamente conmigo, cómo podríamos platicar. A lo mejor tú puedes preguntar ciertas cosas a David, que se sentía ser el rey más poderoso, el rey más prominente de su tiempo. Tienen cobertura. Pero ¿sabes algo? Dicen, mientras tú les estás preguntando por la grandeza de las obras y de lo que yo hice a través de ellos, ellos te van a preguntar a ti, ¿y qué se siente que todo ese poder que abrió el mar rojo, que todo ese poder que hizo grandes promesas, que hizo llover, que cerró los cielos, que abrió los cielos con una palabra, qué se siente que todo ese poder que yo experimenté hacia afuera, ahora vive dentro de ti? ¿Qué se sentía tener ese poder de Dios viviendo dentro de ti, esa naturaleza de Dios viviendo dentro de ti? Porque sabes algo, en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, la gente no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. O sea que nosotros por eso somos una nueva criatura, porque ahora Dios está viviendo dentro de nosotros. Imagínate qué poderoso. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es tanto lo que somos. De hecho, lo que somos ahora es una bendición. Lo que somos en Cristo Jesús es una bendición. No sé si alguna vez te preguntaste o pensaste, ¿no? Híjole, es que tengo un problema porque soy pobre, porque soy enojón, porque soy muy grosero, porque soy lujurioso, porque soy pecador, porque soy mentiroso. Y a lo mejor te avergonzabas de tu familia, de tus antepasados, de tu historia, de tu naturaleza, de tus retos. Y a lo mejor eso te avergonzaba, pero ¿sabes algo? Hoy en día lo que eres es una bendición, no es una maldición, es una bendición. Lo que tú eres hoy en Cristo Jesús es algo grande, es algo poderoso, es algo muy bueno. El problema no es lo que somos, el problema es que no nos damos cuenta o no terminamos de creer lo que somos. Ese es el verdadero problema o el asunto de la situación. Por eso me encanta cuando Apóstol Tim de repente en la iglesia
hace esto a manera de broma, pero que es verdad también, tiene parte de enseñanza cuando dice que saludemos al de al lado y le digamos, si tú supieras quién soy yo, ¿verdad? Me darías o me invitarías o me regalarías, si tú supieras quién soy yo. ¿Y sabes algo? Eso es verdad. Si tú supieras quién eres, si tú supieras quiénes somos en Cristo Jesús, seríamos hombres bastante diferentes. A veces seguimos permitiendo que el pecado ate nuestra vida, a veces seguimos permitiendo que nuestros malos hábitos, nuestras costumbres, las cosas que hemos arrastrado tal vez desde la niñez o juventud nos sigan encerrando, nos sigan deteniendo, nos sigan amarrando así, teniendo como un cristiano así amarrado, ¿no? Encadenado, que no puede llevar a cabo la obra que Dios le mandó a hacer. Pero ¿sabes algo? Cuando tú realmente sabes quién eres, ¿ok? Todo cambia, porque somos una nueva criatura. No somos el mismo, no somos cualquier ser humano común y corriente, o no somos cualquier ser humano en pecado, o no somos un ser humano en transgresión y que no merece nada de la vida. Somos una nueva creación, un ser humano, pero que tiene a Dios habitando dentro de él. Imagínate eso. Cuando te enfrentas a cualquier problema, a cualquier reto en tu vida, si tú estás seguro de esto, tú vas a decir, yo tengo a Dios viviendo dentro de mí. Y ¿sabes algo? No busques a Dios afuera, ¿no? Porque a veces estamos así como que, Señor, contéstame, ¿no? Y mirando hacia arriba y alzando nuestras manos. Mira, alzar nuestras manos es correcto para adorarle, es correcto para rendirnos a Él, es correcto en señal de que reconocemos que hay algo más grande que nosotros, que hay algo por encima de nosotros, pero a Dios no lo buscas afuera, a Dios lo buscas adentro de ti, porque a Dios está dentro de ti. Dios no está afuera. Ahora sí está sobre de ti para protegerte, pero está dentro de ti para comunicarse contigo. ¿Sí me explico? O sea que tú tienes que buscar a Dios en tu corazón, en tu espíritu, en lo que hay dentro de ti. Por eso es bien importante que estés edificando tu espíritu. Esta es como la ley de la naturaleza, ¿no? El más grande o el más fuerte se come al más débil. Entonces, tú eres espíritu, alma y cuerpo. El más grande se va a comer al más débil. El más fuerte se va a comer al más débil. Si tu carne está más fuerte, se va a comer a tu espíritu y tú vas a estar viviendo en tu carne. Si tu espíritu está fortalecido, está nutrido, se va a comer a tu carne. Y entonces vas a vivir en el espíritu, vas a andar en el espíritu, guiado por el espíritu, escuchando la voz de Dios. Amén. Así que yo sé que seguramente hemos tenido retos, que seguimos lidiando con cosas, pero no dejes que el pecado te ate. Yo quiero que anotes esto, no dejes que el pecado te ate, no dejes que te frene, no dejes que te amarre. El único interesado en culparte de tu pecado es el diablo, es el único interesado. A Dios no le agrada ciertamente el pecado, no le agrada que estemos viviendo de una manera desordenada, de una manera inmoral, de una manera incorrecta. A Dios no le agrada eso, pero no está interesado en culparte, en recordártelo, no está interesado en estarte metiendo el dedo en la herida, no está interesado en echarte limón a la herida. Dios está interesado en restaurarlo y sanarlo. ¿Ok? ¿Cómo Dios puede restaurarlo y sanarlo? Cuando acudes a Él. El pecado no debe ser un estorbo para venir con Dios. ¿Ok? Tú vas a Dios porque sabes quién eres en Cristo Jesús. ¿Ok? Obviamente, el pecado es algo que tenemos que convertir en nuestro peor enemigo en la vida. El pecado, obviamente, no te estoy diciendo que son cuates y que no pasa nada y vienes a Dios sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de reverencia, de santidad. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que aunque tenemos retos, aunque tenemos fallas, siempre podemos venir con nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios no está como que, no es como nosotros, ¿no? Que si te portas bien, entonces sí te amo y puedes venir conmigo, pero si te portas mal, vete de aquí, no te quiero ver. Eso a veces lo hacemos nosotros como papá natural, pero Dios no se comporta así, o sea, Dios no es así. Dios nos amó siendo pecadores, siendo los peores del mundo. Él nos amó, nos rescató y está interesado en tener una relación con nosotros. Y Él sabe que lo más importante para solucionar nuestro problema es que tengamos relación.
No hay otra manera de vencer el pecado y de que tu vida sea transformada que tener una relación personal, una relación íntima, una relación constante, una relación de confianza. Hoy en día el pecado sigue acusando a muchos cristianos, hoy en día el pecado sigue amarrando la vida de muchos cristianos. Hay muchos cristianos que siguen pensando que no pueden avanzar, que están estancados, que no deben servir, que no deben hacer porque están en pecado. Pero ¿sabes algo? Te tienes que meter a la profundidad de las aguas. Tienes que servir, tienes que alimentarte, tienes que hacer más. Obviamente siempre con un corazón de arrepentimiento, de querer corregir lo que está mal en tu vida. Pero no dejes que el pecado te separe de Dios, porque el pecado a veces se mete entre tú y Dios y termina siendo un muro y una pared que no te deja relacionarte con tu Padre. Pero ¿sabes algo? A mí no me gustaría que mis hijos de repente cometen un error, tienen una falla y se van de la casa y no vuelvo a saber de ellos. Porque no quisieron venir a mí de la vergüenza. Yo no quisiera eso con mis hijos. Y Dios mucho menos quiere eso con sus hijos. Si fallamos, lo que Dios más anhela es que sus hijos vengan y se relacionen con Él para que Él los ayude. ¿Sí me explico? Dios no quiere que sus hijos se pierdan así y pues nunca se den cuenta del amor y de lo que Él podía hacer en sus vidas. ¿Ok? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tenemos el poder, la autoridad para dominar nuestra carne, para dominar nuestra mente y para hacer buenas obras. Estamos hechos ahora en Cristo Jesús para buenas obras, para grandes cosas. ¿Cuál es el único problema de por qué a veces seguimos o se sigue en pecado o se sigue lidiando con retos en la vida? El problema es porque no estás fortaleciendo tu espíritu. Otra vez, si tu espíritu está alimentado de la palabra, en oración, está fuerte, decía algo Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill, que fue un gran hombre de Dios, un general de la fe. Él decía esto. Él decía, la oración te invita a que dejes de pecar. Y el pecado te invita a que dejes de orar. ¿Sí me explico? O sea que entre más estás en pecado, menos vas a querer orar. Y entre más estás en oración, menos vas a querer pecar. No estoy diciendo que si tú oras en la mañana, en el día, ya no vas a cometer ningún pecado en el día. Hay que estar en constante comunión con Dios durante el día. Vas en el coche platicando con Dios. En la mañana tomas tiempo para orar. Tomas tiempo para adorar a Dios. En la noche agradeces por el día, agradeces por lo bueno que ha sido Dios y le cuentas tus retos, tus dificultades que tuviste, pero estás en constante relación como tu amigo personal, íntimo, en todo momento. Amén. Entre más, por eso dice Tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Ok? Porque es un estilo de vida, es algo constante. Más que una religiosidad, más que una manda o una regla, es un estilo de vida, es un principio que va a ayudar a nuestra vida. Aleluya. Dice, fíjate bien en Colosenses 3:1, si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La promesa desde Ezequiel, desde el profeta Ezequiel, es que cuando nosotros llegara el momento de recibir esta promesa, el don del Espíritu Santo, es que Él iba a poner en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne. Así que acepta que ya no eres más quien siempre fuiste, acepta que ya no tienes que ser el que siempre fuiste, acepta que no importa si te sientes vulnerable, si te sientes raro, si te sientes así como que no, pero es que ¿qué va a pensar la gente de mí si ahora ya no tengo ese carácter, esa imposición en mi vida? No importa. Tienes que asegurarte de dejar fuera todo lo que no es conforme al plan de Dios para tu vida. Amén. No importa si tú lo reconoces o no. Eres una nueva criatura al momento que recibiste a Jesús en tu corazón. No importa si lo reconoces, no importa si lo estás comprendiendo del todo.
la realidad no cambia. Eres una nueva criatura. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comportarte como nueva criatura. Y algo que quiero, unos últimos principios que quiero compartirles, que leí de un libro que se llama La Gracia, el poder del Evangelio, de Andrew Womack, es que él explica en ese libro que nosotros no dejamos de pecar porque estamos luchando con el pecado para ganar el cielo. Porque a veces esa batalla nos frustra, nos desgasta y termina por alejarnos más de Dios, ¿no? Pero lo que él dice es, tú tienes que entender algo, que tú no vas a pagar el precio de tu pecado, tú no vas a resolver el asunto del pecado, Dios nunca te planeó para resolver ese asunto. El que lo resolvió fue Jesús por ti en la cruz. Él Amén. Pagó el precio por ti, Él te declaró inocente aún siendo culpable. Él fue el que derramó su sangre y pagó lo que era necesario por el precio de tus pecados. Él resolvió el asunto del pecado. ¿Por qué nosotros vivimos una vida santa si Él nos resolvió el asunto del pecado? Dice, bueno, solamente es por dos motivos. Número uno, es porque reconocemos que ya no tenemos esa naturaleza, ¿no? Es decir, que llega el momento en tu vida en el que tienes que decir, ese ya no soy yo. O sea que yo no tengo nada que ver con el pecado. Tú comprendes que el pecado ya no debe ser parte de ti, ¿no? Ya no es digno de un hijo de Dios, no es digno de un miembro de la familia celestial. Entonces tú comprendes que el pecado no tiene que ser parte de tu vida porque es raro, es algo raro, es algo antinatural que tú sigas viviendo en pecado cuando perteneces a la familia del reino de los cielos. Entonces dice, cuando tú comprendes que estás sentado en la mesa celestial, en la corte celestial, juntamente con Cristo Jesús, obviamente es raro para ti, es algo que no embona contigo. Entonces, número uno, reconoces que no es algo que tú eres parte. El pecado no es algo que tú eres parte. Y número dos, porque sabes las consecuencias del pecado. ¿Ok? El pecado va a traer consecuencias. Consecuencias obviamente no muy buenas. Entonces, número uno, no es parte de tu naturaleza divina. Y número dos, el pecado trae consecuencias que Dios no ha planeado para ti. Y vas a tener que lidiar con esas consecuencias cada que tú estás cometiendo pecado. Pero no es Dios castigándote, es el pecado tiene sus propias consecuencias. Así que, hombres, les animo a que estén seguros de su nuevo yo, de su nueva naturaleza. El título de hoy que había puesto yo para este devocional es Dejando mi vieja naturaleza. Dejando mi vieja naturaleza. No Por ahí anda la patrona, ¿eh? otra cosa, no otra cosa, ¿ok? Dejando su vieja, pero naturaleza. Entonces deja lo que fuiste antes y ahora entrégate por completo al Señor porque sabes que ya no es parte de ti y porque sabes que obviamente eso no bendice tu vida y te va a traer malas consecuencias. Así que quiero dar oportunidad, si alguien quiere comentar algo al respecto de lo que Dios habló a su vida también, con toda confianza abran su micrófono. Adelante, Nico. ¿Sí levantaste la mano? No. Ah, perdón. Martín. Yo, pastor. Adelante. Sí. Mira, yo tengo una versión de 2 Corintios 5:17 que dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación y lo viejo ha desaparecido, todo queda renovado. Y ahorita que estabas hablando, de alguna manera, yo en mi vida veo que no ha desaparecido lo que tú comentabas, el mal carácter, el hablar mal, el tomar malas decisiones, pues todavía no estoy unido a Cristo. Y a veces pensamos que pues por asistir a la iglesia, porque de vez en cuando oro, pues ya no tengo que hacer más. Y ahí es donde creo que nuestra mente está retorcida, hemos retorcido la verdad y nos hemos adaptado a este estilo de vida engañoso, ¿no? De tener una doble vida. Entonces yo creo que sería que nosotros mismos viéramos si las cosas viejas no han desaparecido de mi vida,
no tengo que justificarme, no estoy caminando con Cristo, estoy dejando que, como tú decías, no dejes que el pecado te ate. Pablo decía, despojémonos de todo peso del pecado. Nosotros tenemos que tomar decisiones de actuar mal, de tomar malas decisiones, de seguir pecando. Si yo no lo he hecho, pues las consecuencias sería que cuando venga el Señor, yo no me voy a ir, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, está en juego nuestra vida eterna si nosotros seguimos apapachando o encubriendo nuestro doble estilo de vida, ¿no? Ok, gracias Martín. Ahora, una vida en santidad, a quien más bendice es a mí mismo. Llevar una vida en santidad. Si te das cuenta, hay algo que acabo de leer precisamente en Job, una respuesta de sus amigos, y decía, Job, ¿no te das cuenta que si eres justo, si estás en pecado, tu pecado no afecta a Dios, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo santo, ¿no? Y si estás en justicia o eres justo, igual Dios sigue siendo santo y sigue siendo el mismo. O sea que tu pecado, tu justicia realmente solamente trae consecuencias de beneficio o de maldición para ti mismo, ¿no? El vivir en santidad es una bendición y obviamente es algo que tenemos que siempre debe ser nuestro estándar, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo, ¿no? Pero también es una realidad que hay una santidad que es una realidad en el sentido de nuestro espíritu y hay una santidad que es nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, Jesús nos hizo santos a nosotros, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios nos llama santos a nosotros. Jesús, al pagar el precio por nosotros, nos hizo santos y dignos de Dios. Y después nosotros tenemos que mostrar o llevar un caminar conforme a esa santidad, que era lo que les intentaba explicar, ¿no? Que obviamente caminamos en santidad porque sabemos ahora quiénes somos y a dónde pertenecemos, pero la santidad que nos ha dado Cristo por librarnos del pecado es suficiente para ir al cielo, nada más para que aclarar ese punto. Pero un comentario más, tenemos algo de tiempo, un comentario más breve. Bueno, mantener nuestras vestiduras limpias. Sí. Nada más a dar oportunidad a alguien más. Nada más. Yo, pastor. Adelante. Que es más bien, es como un comentario, pero también al mismo tiempo es como una duda. Porque obviamente entiendo que esta parte de entrar en una nueva naturaleza, creo que Dios te empieza a tocar y en automático empiezan a haber cambios en tu vida, en actitudes, en tu forma a lo mejor de ver la vida y en tu forma de percibirla y de verdad la empiezas a ver con colores, ¿no? A través de Dios. Y todo eso a la gente la empieza a transmitir, ¿no? Y la empieza a sentir. Pero también entiendo que una parte muy importante en esta parte de una nueva naturaleza, más allá de apegarse a la palabra, es que también uno tiene que tener esta parte de los pensamientos y la parte de la reafirmación, ¿no? Este ejercicio que de repente que decía al principio el pastor Tim, que hace, que yo entiendo un poco que es una parte de reafirmación. Yo en mi vida he tenido que reafirmarme a través de Dios también muchas cosas y darme cuenta que en efecto soy una nueva criatura. Pero de repente también alcanzo medio a ver la línea, y aquí es donde entra más bien mi pregunta también, porque de repente yo me escucho y digo, claro que yo soy una nueva naturaleza, y claro que ha cambiado cosas en mi vida, pero de repente yo me alcanzo a escuchar y de repente como que la línea se hace medio borrosa, como que a veces se vuelve como hasta medio arrogante, ¿no? Casi como de, es que sucedió, y es que ahora soy, y es que ahora lo tengo, porque yo lo veo, y me lo reafirmo también, ¿no? A través de Dios. Pero de repente como que me escucho y digo, ay, no estoy entrando en una línea como a veces como demasiado reafirmativa. No sé si esté bien o esté mal. Sí, exactamente. Esa es la parte aquí que estamos explicando, que hay una realidad que no cambia, independientemente de si la comprendemos o no la comprendemos, o si la vivimos o no la vivimos. Hay una realidad que no cambia. Y esa realidad es que fuimos salvos, que hemos sido hechos santos por la sangre del Cordero, que somos dignos del cielo en Cristo Jesús, porque el camino es Jesús, no son las obras, no es nuestro estilo de vida. Pero, obviamente, Andrew Womack también en su libro de la gracia decía, si tú no predicas